Es como dejar que hable tu diablillo por el lado izquierdo y por el lado derecho tu angelito. No sé si te hace sentido esta idea. Hoy en día sabemos que de lo que Sócrates hablaba era justamente de la conciencia moral. Para escuchar claramente nuestra conciencia moral se requiere un análisis personal y una reflexión, un ir a fondo de sí mismo y con toda honestidad buscar la verdad sobre nosotros mismos, reconocer nuestros errores, así como reconocer nuestros logros. En consecuencia, ese demonio tutelar, siempre despierto y al acecho, vigilante, no era un privilegio exclusivo de Sócrates, sino un rasgo común en las personas y en lo más profundo de la naturaleza humana, sin distinción de tiempo. Ahorita te mencionaba que Sócrates, vivió hace más de 2300 años, y sin embargo estoy seguro que tú, desde donde estás, eventualmente escuchas a este demonio tutelar o a este diablillo. Es la voz casi imperceptible y subconsciente que habla desde el interior de todos nosotros para ponernos en guardia contra el autoengaño. El único privilegio de Sócrates fue escuchar su propia conciencia con atención y actuar en consecuencia. Todos, absolutamente todos, sabemos de su presencia, de este demonio tutelar. Hasta en los peores momentos en nuestra vanidad nos hincha de satisfacción por la supuesta posesión de méritos extraordinarios. Esa voz o esa pequeña vocecita se alza en nuestro interior diciéndonos, que hubo muchos que nos ayudaron, y sus palabras son claras e inconfundibles, por más que nos queramos hacer los sordos. Recuerdo en uno de los cuentos de Concha Falcón, en el cuento que se llama Aventuras terrestres del marinero Fichot, de una editorial muy vieja, Editorial América, en La Habana. En 1957 escribió este cuento. Esta Concha Falcón, en este cuento El marinero Fichot, trata este tema justamente, en el cual plantea a un marinero con pocos recursos y poco dinero, pero que tiene una gran sabiduría nacida de la propia reflexión que lleva en su embarcación a un joven político. En una parte de este diálogo dice: te crees un hombre de excepción, un superdotado, superior a todos los demás a quienes ves como inferiores. Doble mentira. ¿Ni lo eres? Ni mucho menos lo crees así. No eres, por tanto, solo una pobre víctima del error, sino además mentiroso. Te engañaste porque querías ser engañado, porque así te convenía, como el criminal que se embriaga para tener la disculpa de que no sabía lo que hacía. Así tú buscaste la ceguera con el deliberado propósito de confundir tus deseos con la realización de los mismos. ¿Pero conseguiste con ello el objeto de tus aspiraciones? Todo lo contrario, satisfecho ya con la imaginaria posesión de esos tesoros, renunciaste quizá para siempre a poseerlos de verdad. Deja pues ya de aparentar si quieres llegar a ser un hombre de verdad. Este joven, en el fondo, sabía que no estaba en el camino correcto, y de hecho se escapaba de pensar en sí mismo, si te das cuenta, de darse espacios de reflexión. De manera parecida, nosotros en la actualidad solemos estar
distraídos, por ejemplo, en el cine, con la televisión, ahora con el internet, no sé, con todos estos modelos que nos brinda la cinematografía, por ejemplo, de cines, en cines de héroes fáciles, ¿no? Todopoderosos, con poder y sin responsabilidad. Esta actitud esclaviza porque despoja a la persona del atributo primario de su naturaleza, la facultad de pensar. La credulidad, que no es lo mismo que la fe, distingue al hombre que acepta lo que le es más cómodo, eligiendo el camino más fácil, porque renunció a la libertad de pensar por cuenta propia. El conocimiento moral es un conocimiento verdadero, nos lleva al fondo de nosotros mismos y nos permite vernos tal como somos. No es como otros conocimientos la mera respuesta a una pregunta técnica, como puede ser el hecho de saber de qué se alimentan, por ejemplo, ciertos coleópteros, sino el descubrimiento de un camino hacia la propia realidad. Es la razón en la conquista de lo desconocido. Es el riesgo ante el porvenir. Es la manera que tiene el futuro de hacerse presente. El conocimiento moral es la fuente de todo progreso verdadero. El conocimiento moral es fe en uno mismo, puesto que la fe, la religiosa inclusive, es la firme confianza en las posibilidades que laten en el interior de todo hombre. Una confianza inquebrantable en que el conocimiento acabará por descubrir en nosotros mismos toda la grandeza espiritual que ambicionamos. ¿Cómo crecer en el conocimiento moral? Entonces, como pregunta, yo te diría, conocerse a sí mismo y poseer conciencia moral son la misma cosa. Sin embargo, para llegar a ese conocimiento, lo más importante, ¿qué crees que es? Preguntar. No hay respuestas si no hay preguntas. La persona es el ser de la pregunta, dicen los filósofos. Preguntar es plantear correctamente los problemas. Es el único medio de anticipar por el conocimiento lo que todavía no aparece. En la manera de plantear un problema está ya presente, aunque sea en germen, el error o el acierto de la solución futura. Para conocerse a sí mismo es preciso saberse cuestionar, saber encontrar la pista central de nuestra alma y no dejarse desorientar por cuestiones marginales. Sócrates llamó a esta técnica la mayéutica, es decir, el arte de ayudar a dar a luz. Era el oficio propio de los parteros. Preguntar cómo es debido es provocar un feliz alumbramiento de ideas. El saber es virtud, dice la máxima, pero no se contradice con el solo sé que nada sé, sino que al contrario. Quiero, por ejemplo, estudiar una carrera, medicina, por mencionar alguna, o arquitectura, o diseño de interiores. Y sé que no sé todavía lo que es necesario para ser diseñador, arquitecto, o médico, o abogado, o administrador. Sin embargo, sé que quiero seguir mi vocación, que es ya madurez del conocimiento de mí mismo. Si bien implica una madurez, no es toda la madurez, pues esta siempre se puede ir alcanzando. Nuestra vida será siempre una cadena interminable de ilusiones, realizaciones, desengaños respecto a nosotros mismos. Cuando escogemos una profesión, un oficio o una ocupación definitiva que está en consecuencia con nuestros gustos y aptitudes,
es apenas la primera mitad del camino. Si a eso se redujera todo el problema de la vocación, ¿qué necesidad tendríamos de bucear, como quiere Sócrates, en las grandes profundidades de nuestra alma? El conocimiento de sí mismo corresponde a grandes personajes. No es lo mismo tener fama que tener prestigio, dice Enrique Rojas. Hay quien reúne, por azares del destino, ambas categorías, fíjate. Pero fama es ser conocido por muchos y por cualquier cosa. Hasta un asesino puede tener mucha fama, el mochaorejas. Prestigio es ser reconocido por mis méritos ante los ojos de quien me conoce en verdad. Por ejemplo, Beethoven, este gran músico, tenía tanta fama en su época como Michael Jackson en la nuestra.